Cordial saludo. A continuación les hablaré del tema correspondiente a las 4 biomoléculas orgánicas. Tendremos en cuenta aspectos como la definición de qué es biomolécula orgánica, tipos de biomoléculas y su definición. Hablaremos también de las características de las biomoléculas y por supuesto de sus clasificaciones. Este trabajo es presentado por Llobeida Bolaños Plaza, alumna de la prestigiosa Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Muy bien. No siendo más, empecemos. ¿Qué es biomolécula orgánica? Bien sabemos que son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Las moléculas que forman parte de los seres vivos son sorprendentemente similares entre sí en estructura y función. De hecho, todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todos dependen de agua para sobrevivir. Nuestro parentesco con plantas y bacterias se puede verificar si observamos que sus moléculas y las nuestras tienen mucho en común. Tipos de biomoléculas orgánicas. Entre estas tenemos carbohidratos, proteínas, lípidos y por supuesto ácidos nucleicos. Definición de biomolécula orgánica. Iniciaremos con carbohidratos. Son biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por 3 elementos fundamentales, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último en una proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata. Sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Hablemos de las proteínas. Muy bien. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo, y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Lípidos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas. A continuación, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos, el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. Características de las biomoléculas. Las características de las biomoléculas orgánicas se deben a la presencia del elemento carbono que posee 6 electrones, de los cuales 4 están en la última órbita, por lo que forma 4 enlaces covalentes, pues están compartiendo electrones con otros átomos formando largas cadenas y un gran número de compuestos. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Características de las proteínas. La aportación de la información genética, la cual se codifica en forma diferente por cada ente vivo. Proteínas simples. Se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados. Proteínas conjugadas. Se denominan proteínas conjugadas a aquellas proteínas que se encuentran formuladas con proteínas y otro compuesto que no pertenece a estas. Características de los lípidos. La característica principal, el ser hidrófobos, insolubles en agua, y solubles en disolventes orgánicos como la bencina, el benceno y el cloroformo. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales. Cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Características de los ácidos nucleicos. El ADN es bicatenario, está constituido por 2 cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud.
La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo. Contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Excepcionalmente, el ADN de algunos virus es monocatenario. Quiero hacer un paréntesis aquí. Esto con el fin de interiorizar el término anteriormente en mención. El término mono hace referencia al singular de la oración. O sea, uno. Corresponden al grupo 2 de la clasificación de Baltimore. Se distinguen de los virus ADN bicatenarios por un ADN infectante monocatenario, de cadena simple, es decir, formado por una sola cadena de nucleótidos, en lugar de la habitual doble hélice. Cierro paréntesis. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula, y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. El ARN de transferencia existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. El ARN ribosómico es el más abundante, 80% del total del ARN, se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. Clasificación de biomoléculas. Tenemos que son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbonos. Como los glúcidos, glucosa, glucógeno y almidón, los lípidos, ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, glucolípidos, las proteínas, enzimas, hormonas, hemoglobina, inmunoglobulinas etc., los ácidos nucleicos, ADN ARN, y los metabolitos, ácido pirúvico, ácido láctico, ácido cítrico, entre otros. Clasificación de carbohidratos. Monosacáridos o azúcares simples. No pueden ser hidrolizados a moléculas más pequeñas. En su nomenclatura, el sufijo osa es para designar un azúcar reductor que contiene un grupo aldehído o un grupo alfa-hidroxicetona. Ejemplo, ribosa, arabinosa, silosa, lixosa, ribulosa, fructosa, glucosa, que se encuentran en las frutas, miel y verduras. Oligosacáridos, oligos igual a pocos, son menos dulces que los monosacáridos o los disacáridos polímeros desde 2 hasta 10 unidades de monosacáridos. Los polisacáridos, están formados por la unión de más de 10 monosacáridos simples. Complejos. Tienen función de reserva como almidón, glucógeno y destranos y función estructural, celulosa y silanos. Los polisacáridos, son cadenas de gran longitud de cientos de moléculas de glucosa. Existen dos tipos, los almidones y las fibras o celulosa. Los almidones son convertidos por acción de la digestión a moléculas simples de glucosa, absorbidos y vertidos inmediatamente al torrente sanguíneo. Clasificación de proteínas. Proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas, de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica. Debido a su distribución de aminoácidos, hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Esas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica, poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de proteína de membrana es la rodopsina. Debes tener en cuenta que la rodopsina es una proteína integral de membrana y se encuentra incrustada en la bicapa. La membrana lipídica no se muestra en la estructura presentada. Clasificación de lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o no lo posean, lípidos insaponificables. Lípidos saponificables. Simples. Acilglicéridos. Céridos. Complejos. Fosfolípidos y glucolípidos. Lípidos insaponificables. Terpenos. Esteroides. Prostaglandinas. Clasificación de ácidos nucleicos. DNA o ADN ácido desoxirribonucleico, almacena y transmite la información genética. Dirige el proceso de síntesis de proteínas. Constituye el material genético y forma los genes que son las unidades funcionales de los cromosomas.
RNA o ARN ácido ribonucleico, ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas. En esta parte se pueden observar las reseñas y o referencias bibliográficas utilizadas en la investigación previa al trabajo. De igual forma quiero aprovechar para agradecer, así que. Muchas gracias por la atención, y el tiempo permitido para con este trabajo.